Buenas noches, estamos iniciando la grabación de la clase de Estadística 1. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos desarrollando la clase del lunes. Voy a compartir la pantalla de la hoja de trabajo que tenemos. Bueno, estamos acá con este trabajo. Era el ejercicio, este ejercicio era, ¿no? Sí. El ejercicio 2.5. El planteamiento era los siguientes datos corresponden al ingreso mensual, dólares por mes, que tiene un agente de venta por concepto de comisiones de venta. Y estos son los ingresos que tienen por mes. Aquí él ha registrado, ¿cuánto? 20 meses, y cada mes ha tenido estos ingresos por comisiones de venta. ¿Okay? El inciso A, calcular la varianza para datos no ordenados. El inciso B, calcular el valor de la desviación típica para datos no ordenados también. Este tipo de datos, ¿no? Repasando un poco, entonces tenemos acá cómo calcular la varianza. Ustedes tienen sus apuntes. Hemos indicado que esto es, digamos, población, ¿no? Y vamos a aplicar esta fórmula para datos no clasificados o no ordenados. Calculamos y el valor de la varianza nos dio $6,174 por mes, al cuadrado, ¿no? Porque eso dice, la varianza es un valor al cuadrado. El inciso B, calculamos la desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Entonces, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Nuestra formulita, entonces, la desviación típica es aquí, la raíz cuadrada del valor de la varianza. Fíjense, ya no está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Sacamos la raíz cuadrada de este valor, de 6,174, y nos dio $78.57 por mes. Entonces, el valor de la varianza, ¿cómo lo utilizamos? Este valor lo utilizamos en conjunto con el valor de la media, porque la media está en la misma unidad de medida. Esta fue nuestra media, dólares por mes. Esto está en dólares por mes. Ok. Eso fue lo que resolvimos en la anterior clase. Vamos a hacer el ejercicio 2.6. Ejercicio 2.6. Okay. Inciso A, calcular la varianza para datos ordenados, o sea, clasificados, lo pongo porque se utiliza clasificado, ordenado, clasificado. El ejercicio 2.5. Ah, no. Del siguiente cuadro de frecuencias. Porque si no tendríamos que, este cuadrito de frecuencias, ¿y dónde está? No lo, aquí está. Lo puse más arriba. Disculpen ustedes. Esto lo voy a cortar y lo voy a poner aquí. Ok. ¿Está claro? Fíjense que este cuadrito yo lo copié
Lo copié del ejercicio, habíamos visto, ¿no? Del ejercicio 1 punto tanto, ¿no? Ustedes tienen, ya sabemos cómo haber llegado a esto. Y solamente vamos a utilizar estos datos. Ya. Ese es el planteamiento. Calcular la varianza de datos para datos ordenados del siguiente cuadro de frecuencia. Este es el cuadro de frecuencia. Las dos columnas. Cópienlo, por favor. Mientras ustedes lo van copiando, a objeto de manejar mi Excel y no estar haciendo cálculos así, yo voy a poner estos intervalos, los voy a poner en forma de columnas independientes, ¿ya? Voy a poner aquí el límite. Esta es mi hoja de trabajo, límite inferior. Hoja de trabajo, por eso la puse en amarillo para que ustedes puedan trabajar directamente a pulso con esto. O si están en computadora, con el Excel háganlo como yo lo estoy haciendo, para poder trabajar. Porque aquí no vamos a poder trabajar con estas celdas, ¿no? Entonces estoy separando el límite inferior en una celda, el límite superior en otra. Vayan copiando ustedes los datos de estas columnas que están en blanco. Okay. ¿Ya copiaron estas dos columnas? Ese es el cuadro de frecuencia. Okay. Vuelvo a repetir, esto que puse en amarillo es que yo me estoy preparando para trabajar en el Excel. Lo que he hecho es que los límites inferiores los he puesto en una columna y los límites superiores los he puesto en la otra columna. ¿Ya? Si ustedes tienen Excel, comiencen a manejar el Excel, pueden desarrollarlo en Excel. Bien. ¿Cómo calculamos la varianza para datos ordenados? Vámonos a mis apuntes, a los apuntes. Aquí tenemos, ¿no? Hemos indicado que esto es una población, no está indicado, pero nos faltó poner que esto, ¿cómo se llama? Este cuadro de frecuencia es de una población, ¿no? De este ejercicio. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la varianza poblacional para datos ordenados o clasificados. ¿Sí? Esto. Quiero llevármela más cerca la fórmula. Muy lejos. Ya. La fórmula que voy a utilizar es esta. ¿Cómo procedemos? ¿Qué me representa en esta fórmula para datos clasificados? ¿Qué me representan las XY? La marca de clase. Marca de clase. En cambio acá es cada uno de los datos. ¿Sí? Para datos no clasificados es cada uno de los datos. Para datos clasificados son las marcas de clase. Y esta otra expresión es la media, ¿no es verdad? ¿Tenemos estos valores? No lo tenemos, ¿no es verdad? Lo único que tenemos es los intervalos y la frecuencia, las FI. ¿No? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Solamente las FI y el N, que sabemos que es 20, ¿no es verdad? Entonces nos falta las XI y nos falta la media para poder hacer esta operación.
Entonces, calculemos las XY, marca de clase. Marca de clase. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Límite inferior más límite superior. El promedio, ¿no? Del límite. Por eso fue que lo dividí así ya en columnas, ¿no? Entonces, es igual. Voy a cambiar a inglés. Es igual a el límite inferior más el límite superior dividido 2, o sea, el promedio. Esa es la marca de clase para el primer intervalo. ¿Qué es la marca de clase? El punto intermedio entre el límite superior y el límite inferior y límite superior. Eso nos representa 107. Hacemos lo mismo para los otros intervalos y tenemos las marcas de clase para cada intervalo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Con toda confianza háganla. Bien, entonces tenemos la XY. No tenemos la media. No tenemos la media. Hay que calcular la media. ¿Cómo calculamos la media para datos ordenados? ¿Cómo calculamos la media para datos ordenados? MU. Multiplicando la marca de clase por la frecuencia. La frecuencia y dividiéndolo entre n. A ver, vamos a ver por acá si la tenemos a mano. Aquí está. Aquí. Media para datos ordenados. La media es igual a la sumatoria de las marcas la sumatoria del producto de marca de clase por frecuencia, por su frecuencia correspondiente. Dividido, toda esa sumatoria se la divide entre n. Anótenla si no la tienen a mano, aquí está la formulita. ¿Okay? Volvemos a nuestro ejercicio. Entonces, vamos a calcular la media. ¿Cómo calculamos la media? Va a ser la XY por la FI. ¿No es verdad? Marca de clase por frecuencia. Y después lo vamos a dividir entre n. Entonces hacemos marca de clase por frecuencia, por FI. Ese es el producto de este intervalo. Y tenemos que hacerlo para todos los intervalos o clases. La fórmula nos dice que precisamos conocer el valor de la sumatoria de esas operaciones que hicimos, sumatoria. ¿Sí? Sumatoria. Entonces, tenemos el valor de la sumatoria es igual a 4.138. Aquí le voy a poner un número personalizado. Voy a trabajar con 2 decimales. 4.138 es el producto. Entonces, la media, primero ponemos media, pongamos acá, va a ser igual a este valor, va a ser igual a este valor dividido entre el total de datos, 206.9. ¿Estos qué son? ¿Puede repetir la media, por favor? Dólares por mes. ¿Puede volver a repetir la media? ¿Sí? ¿Puede volver a repetir la media, por favor? ¿Cómo está sacando? Ya. ¿Cómo calculamos la media para datos ordenados? Aquí está la formulita. ¿Sí? Media para datos ordenados. ¿Ok? Poblacional de la población. Y esta es la media para datos ordenados de la muestra. ¿Qué nos dice? XY por FI, la sumatoria nos interesa y la dividimos entre n. ¿Sí?
Entonces aquí esto ya se llama hoja de trabajo. La XI por FI es marca de clase 107 por 4 que es FI, me da como resultado 428. Y así sucesivamente todito, ¿verdad? Marca de clase por la frecuencia de esa clase o intervalo me da ese resultado. Marca de clase por... Okay. Para calcular la media, tengo que conocer la sumatoria de esa columna. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de esa columna es 4138. Y dividirlo entre el tamaño o entre el total de observaciones. ¿No? Eso es lo que nos dice aquí. 4138 dividido 20. ¿Ok? Vayan repasando, porque esto es el día viernes vamos a tener examen de media, mediana y moda. Y estoy escuchando preguntas de cómo calcular la media. ¿Ya? ¿Ok? Vayan repasando, ya está el examen cerca. El examen verídico, ¿no? Chequense ustedes este viernes, ¿cómo están? Entonces ya tenemos, volviendo para calcular la varianza, volvemos para calcular la varianza, entonces, ¿cómo calculamos nuevamente la varianza? Para datos clasificados. Esta fórmula. Ya tenemos todos los valores, ¿no? Ya tenemos las marcas de clase, ya tenemos la media, tenemos la frecuencia y tenemos el n grande, que es el tamaño de la población. ¿Ok? Ya tenemos todo. Entonces aquí vamos a hacer la operación todo en conjunto. ¿Qué nos dice? La XI menos la media. Todo eso lo vamos a elevar al cuadrado. ¿No? Y todo eso lo vamos a multiplicar por FI. O sea, en esta columna vamos a hacer toda esta operación. ¿No? XI menos media, la elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su frecuencia. Si ustedes quieren, pueden hacer esto primero y después otra columna más que multiplicar ese valor por esto. Hay muchos que trabajan de esa manera. O sea, lo desglosan en dos. Primero hacen hasta la elevación al cuadrado. Y después otra columna, este resultado lo multiplican por FI. Si ustedes quieren, trabajan de esa manera. Bien, hagamos la operación. Entonces, esto va a ser igual, y aquí mismo ya le hemos formulado, ¿no? A objeto del Excel. Voy a hacer la operación de la XI. XI, ¿dónde está? XI menos la media. Ese valor lo voy a elevar al cuadrado. Y todo ese producto lo voy a multiplicar por FI, por la frecuencia. 39.920,04. A ver, calcúlenlo ustedes y vamos a ver si les da ese valor. Calcúlenlo. Eso me salió. Eso les salió. Y eso mismo, bueno, yo en el Excel, ustedes tienen que hacer esa misma operación celda por celda. Esta misma operación. XI menos media elevado al cuadrado por el respectivo FI. ¿Ok? O sea, para hacer esa operación en Excel y copiar todo, mire, si le doy copiar, me va a salir algunos errores. 129.000, ¿no? O sea, se me ha bajado. Lo que yo tengo que hacer es fijar esto, porque aquí, si yo ya he tenido 206, 206, 206, ahí acompañaba. Entonces voy a fijarlo. ¿Ya? Voy a fijar la media. La media es esta. La voy a fijar en Excel con Fn, F4. ¿No? Fijar una celda quiere decir que esta celda va a estar
inamovible. La XY va a ser lo siguiente, 107 menos 206, 161 menos 206, 215 no se mueve, porque ante esto de aquí, fíjense lo que han hecho aquí. Aquí he hecho 107 menos 206, ¿sí? Pero fíjense acá en el Excel, 161 menos 0 prácticamente, ¿no es verdad? Y sigamos mirando, esta de aquí, 215 menos la otra celda. Entonces lo que hemos hecho en el Excel es fijar esta celda, la 206, y se la fija cuando aparece, digamos, estos dos signos monetarios ahí delante delante de la columna y delante de la celda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Estamos practicando Excel también. Ahora sí, yo le doy copiar y está correcto. Fíjense ahora. ¿No? 107 menos 206. ¿No? Vamos al siguiente, a este otro. 105 menos 206. Ya no se ha bajado como la anterior vez. 215 menos 206. ¿Ok? Bien. La fórmula nos dice que tenemos que manejar la sumatoria de toda esta operación. La sumatoria. ¿Sí? Entonces, no. Necesitamos conocer el valor de la sumatoria de todos estos valores. 111.421. ¿Okay? Aquí ponemos varianza, entonces. Varianza va a ser igual. ¿A qué va a ser igual la varianza? A la sumatoria que hemos encontrado dividido entre n. ¿No? Entonces, yo lo formulo en el Excel a esta sumatoria dividido n. Y este valor, voy a poner el mismo, este valor es dólares por mes, ¿no? ¿Verdad? Al cuadrado. Es algo que no sabemos cómo interpretarlo, ¿no es verdad? Vuelvo a repetir, porque la varianza es un valor al cuadrado. Ok. ¿Han encontrado 5.620,59? Sí, listo. Correcto, ¿no? Han encontrado. ¿Alguna consulta de sus compañeros? ¿Cómo dividió ese 112.411? Entre n. Ah, 111.411 dividido 20. N. ¿No? N. El N es el tamaño de población. El tamaño de población es 20. ¿Correcto? Bien. Inciso B. De calcular la desviación típica. Calcular la desviación típica. ¿Cómo calculamos la desviación típica? Para datos clasificados, población, datos clasificados, sacándole la raíz cuadrada a la varianza, porque este valor de acá es la varianza, ¿no? No vamos a volver a repetir, hacer toda esta operación, si ya conocemos cuál es el valor de este que tenemos dentro de este radical al cuadrado. Ya conocemos, ¿verdad? Entonces lo único que hacemos es sacarle la raíz cuadrada a 5.620,59. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la raíz cuadrada? Sáquenla ustedes.
74.9706. Entonces, raíz cuadrada, voy a ir por la raíz, la estoy utilizando, la raíz cuadrada de 5.000. 74,7 dólares por mes. Eso fue lo que sacó, ¿no? Sí. Sí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahora, este 74 podemos trabajarlo en forma conjunta con la media. Hemos dicho, ¿no? La desviación típica es la variación de datos respecto a la media. Ahora, yo quiero hacerles una aclaración. Fíjense ustedes estos valores respecto a estos otros valores que encontramos. No, esto no me interesa tanto, me interesa media acá y desviación típica acá. Esto es objeto de aclaración. Fíjense ustedes que cuando calculamos la media para datos no ordenados nos dio, anótenlo, 204. Y cuando calculamos la media para datos ordenados nos dio 206.9. Diferente, ¿no es verdad? Fijémonos qué pasa con la desviación típica o con la varianza. En este caso nos interesa la desviación típica. Para datos no ordenados, 78.57. Y para datos ordenados nos dio 74.97. Diferente. Y acá fue 78. O sea, ¿qué es lo que ocurre? No hemos cometido ningún error de cálculo. No hemos cometido. Lo que ocurre es lo siguiente. El valor más exacto es este valor que nos da de datos no ordenados. Tanto para la media, como para la varianza, como para la desviación típica. No quiere decir que estos estén errados. Se lo maneja. Pero ¿por qué son más exactos? ¿Por qué? Porque ha tomado en cuenta para el cálculo de la media, de la desviación típica o la varianza, cada uno de los valores en forma individualizada. Para calcular la media, mide todos los valores, ¿no? Y por consiguiente también para calcular la desviación típica y todo eso. ¿Está entendido? En cambio, cuando calculamos estas medidas, media, varianza, desviación típica para datos ordenados, acá podemos estar cometiendo un pequeño error, porque no estamos manejando todos los datos, sino que estamos manejando un valor representativo. Por ejemplo, 107. 107 es un valor representativo de todos aquellos valores que están entre 80 y 134. Todos estos valores que están acá entre 80 y 134, su valor representativo acá es 107. Y así sucesivamente. Entonces, ahí, digamos, no estamos trabajando con los valores exactos. En conclusión, los valores que podemos obtener con datos ordenados van a ser siempre diferentes a los mismos valores que quisiéramos calcular, o sea, las mismas medidas que quisiéramos calcular con datos ordenados. No hay error, van a ser diferentes, no hay error matemático. Lo único es la interpretación de eso, de esa situación es que para el caso de datos no ordenados, es un dato exacto en el cual se manejan cada uno de los datos. ¿Ya? No quiere decir por eso para qué trabajamos con datos clasificados, ¿no? Hoy hemos dicho que datos clasificados nos permiten tener una mejor visión que trabajar con datos no ordenados. ¿Ok? ¿Está entendido? Entonces, si ven esos errores, esas diferencias no son errores matemáticos. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, la próxima clase o sea, el día lunes vamos a ir avanzando ya la última parte de este capítulo o unidad que hemos llamado medidas de dispersión.
La última parte es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación, ¿verdad? Voy a dejar de compartir. Si alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio, si no, Dice, ¿sí? tengo una pregunta, Licen. ¿Será que Sí. me podría mostrar el ejercicio 2.5, 2.4, por favor? A ver, vámonos. Este es el 2.1. Ah. Este es el 2.2. Calcular la varianza del ejercicio 1.1. Este es el 2.3. Los siguientes datos corresponden a las velocidades de circulación y es parecido al que hemos hecho. Primero calcular de datos no ordenados y el 2.4 es este, los datos clasificados. ¿Sí? Sí, está bien, Licen. Y aquí tenemos de la misma manera el 2.5 para datos no ordenados y el 2.6 para datos ordenados. Gracias, Licen. Ya. Bueno, entonces una de las cosas que dijimos también, para vayan preparándose eso para su primer parcial, es el práctico, ¿no? Los 16 ejercicios, eso de la unidad 1. Vayan poniéndolo en un cuadernillo. Bien, jóvenes, entonces el día viernes ustedes entren al Moodle y resuelvan ese examen que lo llamamos de práctica, que no, examen de práctica. No tiene calificación, pero es bueno que ustedes lo ejerciten. ¿Ok? Nos despedimos entonces hasta el día lunes. Conmigo hasta el día lunes, pero ustedes pueden ingresar. El día viernes ustedes pueden estar dando el examen ahí. Yo voy a estar pasando clases con el grupo iniciante. Hasta luego, jóvenes. Dicen, Sí, Víctor. el examen oficial no pasa de la próxima semana, ¿no? Vamos a darnos, a ver, yo le voy a dar máximo, digamos, una semana. O sea, un día lunes, de este lunes que viene al siguiente, para que tengan bastante tiempo, ¿no? Y para el próximo viernes, de este viernes al siguiente viernes, sería la presentación del práctico. Y yo les voy a indicar cómo va a ser. Vayan alistando sus prácticos, sus 16 ejercicios, en un cuadernillo. ¿Ya? Y en orden, 1.1, 1.2, así, ¿eh? ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, finalizamos entonces. El próximo viernes tenemos clase con los iniciantes. Si hay algún iniciante escuchando que vamos a tomar examen, no. El examen para los avanzados es aparte. Yo no necesito estar ahí. Automáticamente se genera. La clase con los iniciantes, ¿ya? Ok, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Con ustedes hasta el día lunes. ¿Ya? El día lunes también vamos a comentar los resultados del día viernes. Pero el viernes ustedes van a conocer sus resultados a las 9 menos cuarto en punto. Antes de despedirnos, nuevamente coloquen sus relojes 9.02. Tengo aquí, 21.02. ¿Ok? Dicen, entonces el viernes 21 se presenta los 16 ejercicios, ¿no? El viernes, estamos ya anticipando. El viernes 21, los 16 ejercicios, yo les voy a indicar cómo. Ustedes ténganlo en un cuadernillo. Háganlo en un cuadernillo. ¿Ya? Y el próximo lunes, 21, 22, 23, 24, sería el primer parcial. Que va a ser muy similar al del día viernes. Miren, yo le estoy dando todas las facilidades de ayuda porque sé, digamos, cómo está la situación. A pesar que siempre lo he hecho así. Siempre con mis alumnos en la parte presencial hemos tenido una prueba piloto antes. Okay. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta el día lunes conmigo.
Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa.